Muy buenos días y bienvenidos a esta edición número 31 de nuestro streaming de AFP Capital que hemos denominado Hablemos del contexto económico del futuro de los ahorros de pensiones. Quisiera saludar a todos quienes se están conectando en estos momentos con nosotros a través de las múltiples plataformas amplificadoras y también a través de los medios propios de AFP Capital. Quisiera saludar también muy especialmente a Melitón Bustinza, quien ustedes ya lo están viendo en pantalla, nos está acompañando con lenguaje de señas para poder llegar a cada uno de los afiliados de AFP Capital. Soy Gabriela Villalobos y tengo el placer de acompañarlos en esta conversación sobre los ahorros previsionales, porque el sistema de pensiones ha estado en el debate ya hace un buen tiempo, pero sobre todo a puertas del plebiscito al cual nos vamos a estar enfrentando este 4 de septiembre y también a puertas del envío de una reforma previsional durante agosto. Y todo esto en medio de un escenario y de un contexto económico internacional bastante complejo. Y para ahondar en estas materias, en esta sesión de hoy nos acompañan Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital. ¿Cómo están, Francisco y Jaime? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Buenas. Jaime, quisiera partir contigo con un tema bastante actual. El lunes se le entregó al presidente Gabriel Boric la propuesta para una nueva constitución que nosotros vamos a estar votando si aprobamos o rechazamos el 4 de septiembre. Pero en esta propuesta hay varias materias y cambios en materia de seguridad social. ¿Cuál es el contexto al cual nos estamos enfrentando? Bueno, efectivamente, como podemos verlo en la lámina siguiente, el día lunes se presentó, ¿no es cierto?, el nuevo texto de la Constitución. Se concluyó el 17 de junio la Comisión de Armonización de la Constitución. El día 6 se inició lo que es la campaña, ¿no es cierto?, y el día 4, como tú lo dices, se va a votar finalmente el texto. Ahora, respecto a lo que tenga que ver con seguridad social, yo diría básicamente en la lámina siguiente podemos ver, digamos, cómo se reguló en el artículo 45. Básicamente, lo que la Constitución, ¿no es cierto?, el texto de esta nueva Constitución plantea es que primero se garantiza a toda persona el derecho de seguridad social. La ley establecerá el sistema de seguridad social público, y esto no quiere decir que sea, ¿no es cierto?, excluyendo a los privados, no es estatal, es un sistema público que permite la gestión por parte de los privados. Ahora sí es importante que el Estado va a definir las políticas, ¿no es cierto?, de seguridad social, y por último, las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social, según lo indique la ley. Entonces, en definitiva, lo que podemos ver es que la Constitución definió grandes, ¿no es cierto?, lineamientos y va a corresponder un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que va a regular toda esta materia. Proyecto de ley que al final del día es la tan ansiada reforma previsional, que como lo ha dicho el gobierno, pretenden presentarlo durante el mes de agosto. Y finalmente va a ser, ¿no es cierto?, esta reforma la que va a regular, considerando esos lineamientos de la Constitución, qué es lo que finalmente va a regular el sistema. Y claramente sigue siendo, como lo podemos ver en la encuesta CEP, ¿no es cierto?, una de las mayores intereses de parte de las personas. Lo primero es la delincuencia, asalto, robo, como principal, ¿no es cierto?, problema que debería dedicar mayor esfuerzo, y pensiones y salud sigue siendo uno de los temas importantes generar para la ciudadanía. Así que, como podemos ver, esto va a venir, ¿no es cierto?, durante el mes de agosto. Y posteriormente, bueno, mirar un poco lo que está pasando en los mercados, ¿no es cierto? O sea, hemos visto cómo, ¿no es cierto?, la inflación en los distintos mercados ha crecido fuertemente, producto de los estímulos que los gobiernos generaron producto de la pandemia. Eso ha recalentado la economía, ha hecho que la inflación, ¿no es cierto?, se arranque y crezca mucho más allá de los niveles normales. Eso ha tenido como reacción fuertes aumentos de tasas de interés por parte de los bancos centrales para poder contener esta inflación, y también hemos visto, ¿no es cierto?, fuerte caída en las bolsas, que Francisco va a ahondar más en detalle. Hemos visto caída en las materias primas, especialmente en Chile hemos visto una fuerte caída del cobre, y ha hecho, ¿no es cierto?, a subir el tipo de cambio. Estos días, esta semana, lo vimos casi en 1.000 pesos que tocó, y eso obviamente genera alta preocupación porque también genera más inflación. Así es que hemos tenido, ¿no es cierto?, fuertes movimientos en los mercados, pero no quiero yo ahondar, sino que dejar a Francisco que nos va a explicar más detalles. Francisco, Jaime nos está mostrando aquí un contexto bastante complejo. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esto en los fondos de pensiones? Bueno, efectivamente hemos tenido un comienzo de año, una primera mitad del año con un contexto bien distinto al año
al año 2021, en donde estábamos observando una recuperación importante de todas las economías del mundo, incluyendo Chile, y este año hemos partido con un nuevo escenario en donde está marcado principalmente por el hito del conflicto de Rusia con Ucrania, por ahí por febrero, y con el, de alguna manera, aumento de la inflación a nivel global, que ha sido bastante más alto de lo que las estimaciones nos decían hace 6 meses atrás o un año atrás. Todo esto ha puesto hoy día un elemento nuevo que tiene que ver con un escenario en donde una potencial recesión puede ocurrir en los próximos trimestres, y esta recesión estaría explicada por lo que dijo Jaime. O sea, los bancos centrales lo que están haciendo es retirar el estímulo, retirarlo con harta, de alguna manera, de manera bien importante, subiendo las tasas de interés, Chile, Estados Unidos, Europa, etcétera, y eso tiene un impacto en la actividad económica futura, y eso ya se está observando. Entonces, el comportamiento de los multifondos, que es lo que está en la lámina siguiente, tiene que ver un poco también con este escenario. Ya, como explicamos, la inflación está en un nivel muy alto. Hay que colocar un poco las cifras. Estados Unidos está con una inflación sobre 8%. Lo normal de Estados Unidos es tener inflaciones cercanas al 2%. Europa en una situación muy parecida. China con una situación distinta, con inflaciones bajas. Latinoamérica en general con inflaciones el doble de lo normal que tiene Latinoamérica, que es cercano al 4%. Pero ahí llama mucho la atención Chile, en donde hoy día, con el dato que salió hoy en la mañana, nosotros ya estamos en una inflación en 12 meses de 12,5%. 12,5 es mucho, o sea, son varias veces el 3% que estábamos acostumbrados en promedio en los últimos 20 años. Y eso obviamente tiene que ver un poco con la realidad chilena, con los estímulos que se hicieron, los retiros en parte explican esto, y tenemos una inflación que está totalmente fuera de cualquier rango. A todo esto se suma esta expectativa de que hay menor actividad económica hacia adelante con este riesgo de inflación, de recesión, perdón. Y en este riesgo de recesión es donde hoy día estamos transitando, y es lo que tiene hoy día, como se comentó, a los mercados con ciertas caídas o caídas importantes lo que va del año. Estados Unidos con caídas de 20% y otros mercados. Y eso es lo que se puede ver en la siguiente lámina, en donde está el comportamiento de lo que va del año, que es negativo para el fondo A y B, algo negativo en el fondo C y bastante positivo en los fondos D y E. Como fue el mes de junio, fue un mes positivo, a pesar de las correcciones de los mercados internacionales. Aquí hay dos efectos grandes. Está el efecto de que parte importante de la cartera de las AFP está invertida en Chile, en instrumentos indexados a la inflación o a la UEF, y eso ha tenido comportamientos positivos. Y lo otro es que el tipo de cambio, como bien comentó Jaime, ha tenido un fuerte aumento, y esto ha repercutido en que al final la inversión internacional que tienen los fondos de pensiones, que es cercana al 48% del fondo, casi la mitad, de alguna manera se actualiza o se valoriza con este nivel de tipo de cambio más alto y tiene un impacto positivo en los valores cuotas. Entonces, ese es el contexto de lo que va hasta esta mitad de año. Y también mencionar que estamos próximos, de aquí a septiembre, a cumplir los 20 años desde el inicio de los multifondos. Y en la próxima lámina lo que queremos mostrar ahí es que si bien hemos tenido periodos en donde se sufre una pérdida y obviamente entendemos el impacto negativo que eso tiene en las personas, desde que se crearon los multifondos, al final el objetivo central, que es la rentabilidad de largo plazo, ha cumplido su objetivo, ¿ya? Y también el otro objetivo grande que había era que se diferenciaran por niveles de tolerancia al riesgo o perfil de riesgo, y eso también claramente se ve en las diferencias de rentabilidad que hay desde el fondo A hasta el E, en donde el A tiene una rentabilidad cercana al 10% y el E una rentabilidad cercana al 7%. Y en este contexto que como comentamos, hoy día estamos hablando de una potencial recesión, etcétera, mencionar que en estos 20 años han ocurrido muchos eventos, ¿ya? Partiendo
por ahí por el 2003, la guerra de Irak, después la gran crisis financiera. O sea, hemos tenido muchos eventos y al final estos eventos generan volatilidad, generan pérdida, eso genera dolor y obviamente preocupación en las personas porque ven sus saldos y hay efectos negativos, pero lo que queremos mencionar aquí es que en el largo plazo o en el mediano plazo todos estos eventos terminan recuperándose y los fondos terminan teniendo una tendencia positiva. Y obviamente también está puesto en esta lámina que los retornos comparados con la alternativa más segura que podría ser un depósito a plazo también son bastante satisfactorios. A pesar de que hay volatilidades, que hay eventos negativos, se ha entregado una rentabilidad en el largo plazo que cumple el objetivo. Después, en la lámina siguiente, bueno, es simplemente la mirada a largo plazo. Esta es del fondo A, que es el fondo que tiene el mayor retorno esperado y también ha tenido el mayor retorno en estos 20 años casi de creación de los multifondos, con una rentabilidad de 500% en estos 20 años. Es 5 veces lo que ha rentado un depósito a plazo, pero tiene esta complejidad de que tiene años malos. Obviamente a nadie le gusta que su saldo caiga y se genera ahí una preocupación grande. Este año, como ya vimos, vamos negativo, ¿ya? Y potencialmente podría terminar negativo, pero no lo sabemos y nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que en el largo plazo se recupera, ¿ya? Entonces, en resumen, fondo A tiene años negativos, pero la rentabilidad a largo plazo es favorable. En el caso del fondo C, que es la lámina siguiente, la única vez que ha perdido en términos nominales es el año 2008, que fue la gran crisis subprime. Todos los otros años han sido positivos. Este año íbamos negativo, pero ya en los últimos días de julio ha retomado a una rentabilidad positiva y se espera que el año termine más para el lado positivo que negativo. El fondo E, y ahí mencionar que este es el fondo más seguro, ha tenido también una rentabilidad interesante, pero tiene el evento del año 2021, el año pasado, en donde vimos que el efecto de los retiros fue un efecto muy grande, muy perjudicial para la rentabilidad del fondo. ¿Por qué? Porque cayó, llegó a caer más de 15% en un momento, y eso generó bastante preocupación, dolor, y si bien perdimos o se obtuvo una pérdida el año pasado, lo que se ve este año es una positiva recuperación. Entonces, ese es el contexto que hay hoy día, un contexto que no es fácil en términos del panorama que estamos viviendo. Hay volatilidad, hay potencialmente una recesión, pero los mercados ya han caído harto. Generalmente los mercados se anticipan a este tipo de eventos. Y nada, tenemos una estructura muy bien diversificada de los multifondos y eso permite que al final los efectos negativos se vayan compensando con otros efectos que también hay en la cartera que son positivos. Sí. Gracias, Francisco, por esta mirada. Jaime, quería preguntarte cuál es el impacto del cual ha hablado y de los movimientos del que tiene cada uno de los fondos en los ahorros de las personas. Bueno, como decía Francisco, nosotros sabemos lo complejo que es esto, ¿no es cierto? Y de seguirlo y ver los vaivenes del mercado. Y por lo mismo hemos querido siempre tratar de poner en perspectiva de mediano plazo, independiente de la angustia que sabemos que la gente siente en el corto plazo cuando ve caer su fondo. Y por lo mismo desarrollamos un servicio que hoy día está disponible para ya más de 1 millón de nuestros clientes que lo puedan visualizar, que es básicamente la multiplicación de los aportes. Vale decir cuánto es lo que yo he aportado y cuánto con esas, ¿no es cierto?, con esos dineros disponibles, cuánto es la gestión que ha hecho la AFP. Y aquí ponemos un ejemplo de una persona que está en el fondo C, que tiene 44 años, ¿no es cierto?, que ha aportado directamente 15 millones y la gestión, ¿no es cierto?, que ha hecho el área de inversiones le ha generado 21 millones adicionales. Y entonces podemos ver que su aporte fueron 15, que la generación de valor que ha aportado la AFP han sido 21, lo que le da un saldo total de 36. Entonces, este servicio lo hemos querido desarrollar también para mostrar en perspectiva no solamente la cartola mensual y lo que yo estoy viendo en el corto plazo, sino que pueda visualizar en el mediano plazo cuál ha sido el aporte que ha generado su ahorro y cuánto es lo que le ha generado la AFP.
Queda clarísimo con eso y estoy segura también que muchas de las preguntas que seguramente nos van a llegar justamente se responderían con este multiplicador. Pero quería empezar a contestar también las preguntas que nos han estado llegando sobre el tema del cual hemos estado conversando hoy, sobre el contexto económico y el futuro de los ahorros previsionales. Y una de las preguntas es sobre el dólar. Jaime lo mencionaba al principio, lo vimos esta semana tocar los 1.000 pesos, fueron unos segundos, pero no se nos va a olvidar nunca en realidad esa imagen. Y Pedro Cortés le pregunta a Francisco, ¿cómo afecta nuestro ahorro la subida del dólar? Algo mencionaba sobre el impacto que tiene en el fondo A, pero ¿cómo es el comportamiento para el resto de los multifondos? Bueno, el comportamiento tiene que ver con cómo la inversión internacional que tienen los multifondos, que es aproximadamente el 48% de la cartera total que se administra, al final pasa a nuestros valores cuotas o a los saldos, a través de un tipo de cambio del valor del peso, ¿ya? Entonces, si el peso sube de valor o se deprecia o vale menos respecto al dólar, eso tiene un impacto positivo en nuestras carteras mirado desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿ya? Y lo que hemos observado en estos meses es que eso se ha reflejado en las rentabilidades que han tenido, sobre todo los fondos que tienen más exposición a los mercados internacionales, que son el fondo A, B y C. Claro. Muchas de las preguntas que nos han llegado tienen que ver con el proceso constitucional en el cual nos estamos embarcando. Y a Jaime le está preguntando Francisco Garrido, ¿qué pasa si el nuevo texto de la Constitución es aprobado? ¿Qué pasa con nuestros ahorros y qué pasaría también con los ahorros de la cuenta 2? Bueno, lo primero que me gustaría decirle es que en la nueva Constitución hay lineamientos. No viene una regulación, ¿no es cierto?, respecto a cómo va a ser el nuevo sistema de pensiones, sino que más bien dice lo que será regulado mediante la ley. En consecuencia, lo que nosotros esperamos, y tal como lo ha anunciado el gobierno, es que durante el mes de agosto se presente una reforma al sistema de pensiones, ¿no es cierto?, que regule nuevamente distintas materias y que tome en consideración estos lineamientos que quedaron establecidos en la Constitución. Respecto a la cuenta 2 y respecto a la reforma, es importante mencionar, nunca se ha hablado de los ahorros voluntarios. La cuenta 2 es ahorro voluntario, el APB es ahorro voluntario, y siempre lo que hemos visto hasta el momento, independiente que pueda, ¿no es cierto?, venir en el futuro, es que se habla del ahorro obligatorio para la pensión, que es básicamente donde se quiere reformar, así que hasta el momento respecto a la cuenta 2 no habría ningún cambio. Sobre ese tema también Victoria Zúñiga nos pregunta si ya existe una reforma previsional que se va a estar revisando en agosto, o tenemos algunos lineamientos claros. No, hasta el momento nosotros también estamos expectantes, ¿no es cierto? Hemos hecho ver de distintas formas la preocupación de la gente, ¿no es cierto?, respecto a su opción por elegir, ¿no es cierto?, que los ahorros sean heredables y que los ahorros sean de propiedad de las personas. Y eso lo hemos visto la preocupación, lo hemos hecho ver, pero hasta el momento estamos esperando ese texto de reforma previsional para poder entender dónde van los lineamientos nuevos. Claro. Y respecto al contexto internacional, que es una parte importante también de nuestra conversación de hoy, hay una pregunta para Francisco de Víctor Arredondo. ¿Qué se visualiza con el concierto económico mundial y nacional con nuestros fondos? ¿Cuáles son los principales elementos a los cuales tenemos que poner atención actualmente para ver qué es lo que pasa también con nuestros fondos? Sí, el primero que lo mencionamos hoy en el contexto es potencialmente el riesgo de una recesión en Estados Unidos, en Europa y en Chile, ¿ya? Ese riesgo existe, se ha ido incrementando en los últimos 3 a 6 meses. Esto tiene que ver con el retiro de los estímulos, con las subidas de las tasas de interés, etcétera. Entonces, eso es algo que estamos monitoreando y que hay que seguir muy de cerca. Lo que sí también mencionar que los mercados ya han caído y generalmente los mercados se anticipan a estos eventos. Entonces, los datos más recientes indican que la actividad ya se está desacelerando, se está contrayendo en Estados Unidos, en Europa, en el margen también en Chile. Entonces, ese proceso ya está en camino, ¿ya? Entonces, yo diría que ese es un elemento principal. El otro elemento principal tiene que ver con nuestro tema idiosincrático. O sea, Chile hoy día tiene un tema de incertidumbre grande, ¿ya? Los precios de los activos chilenos están castigados en una magnitud que por lo menos nosotros no observamos hace 20 años. El tipo de cambio tiene un castigo grande, la bolsa chilena también tiene un castigo grande, las tasas de interés en Chile el año pasado subieron mucho más de lo que
por lo menos en el contexto internacional se da como un escenario normal. Entonces eso de alguna manera también nos tiene muy ocupados en la gestión de los fondos, en el sentido de que hay activos que están castigados y que la volatilidad y la incertidumbre en Chile en términos históricos es bien alta. Sí. Francisco, tú mencionabas una caída en los mercados y hay de hecho una pregunta también relacionada a eso. ¿Nuestros fondos de pensiones van a disminuir y por lo tanto nuestra jubilación también? Lo pregunta Victoria Zúñiga. O sea, de aquí a 6 meses hay una probabilidad de que los mercados sigan cayendo. Eso es real, pero tal como también vivimos el 2020, en donde tuvimos una pandemia, un nivel de incertidumbre gigantesco, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir, tuvimos una caída del fondo A del orden de 23%, por ahí por finales de marzo del 2020, la incertidumbre ahí era máxima, pero después vino una serie de medidas y de eventos que hicieron que los mercados se recuperaran de una forma muy rápida e importante. El año pasado, el fondo A no cayó el 2020 y el año pasado subió o tuvo una rentabilidad positiva de más 20. Este año, bueno, está este riesgo de recesión, va a haber volatilidad, va a haber incertidumbre, pero los mercados ya han caído 20% en el caso de Estados Unidos, un poco más en Europa, en China también han caído, etc. Entonces, tratar de anticipar de si los mercados van a caer más o no es muy complejo. Lo que sí sabemos es que si viene una recesión después nos vamos a recuperar. Eso sí lo sabemos. Y los mercados se anticipan a los eventos como recesión. Entonces, ¿dónde estamos hoy día? Esa es la pregunta de oro, nadie lo sabe. Y si esta recesión, como muchos piensan, es una recesión técnica generada por los bancos centrales para disminuir la inflación, probablemente haya una mirada más positiva hacia mediano plazo que negativa. Claro. Mencionabas el tema de los multifondos durante tu exposición, Francisco, y nos han llegado varias preguntas sobre cómo revisar en qué fondo estoy. Jaime, ayúdanos con eso. Bueno, la verdad que lo que siempre tratamos de hacer junto al equipo de inversiones es definir cuál es el escenario, para poder en el fondo recomendar cuál debiera ser, ¿no es cierto?, la inversión, pero lo que nosotros siempre reiteramos, importante que la gente esté en el fondo que le corresponde. La gente joven, al final del día, y Francisco lo mostró, los fondos de más riesgo rentan más, y cuando hay caída, los jóvenes tienen tiempo de recuperarse y, en consecuencia, capturar esa mayor rentabilidad, y las personas que son mayores, que tienen menos tiempo, ¿no es cierto?, que estén en fondos más conservadores. Y entonces aquí la pregunta del millón, como dice Francisco, ¿cuál es el escenario? Si uno dijera, oye, la inflación va a seguir, ¿no es cierto?, grande, va a seguir siendo importante y el dólar va a caer, bueno, claro, uno va a tender a irse a los fondos de más renta fija. Si los mercados, como decía Francisco, van a tender a subir porque ya los mercados anticipan una recuperación después de la caída, uno va a tender a irse a los fondos más de renta variable, pero el escenario central es el importante definir por parte de las personas. Claro, efectivamente. Tenemos muchas preguntas también sobre la Constitución y Paola Ferrero nos pregunta, en el contexto de esta nueva Carta Magna, ¿las personas tendremos la opción de elegir si nos queremos mantener con nuestros ahorros en las AFP o en el sistema estatal que se implante? Bueno, yo creo que el sistema en general ha hecho ver que esa es una de las principales preocupaciones de las personas. Nosotros esperamos que la reforma así lo permita. Reforma que, como comenté recientemente, estamos también a la expectativa de poder leerla, de poder entenderla, cuáles son los cambios. Así que esperamos que recoja, ¿no es cierto?, la preocupación de las personas, que claramente esa es una de ellas. Sobre la reforma, también nos ha llegado justamente una pregunta muy similar de Ricardo Bravo. ¿Qué pasará con las AFP y las reformas futuras? ¿Seguirán o no administrando el 10% obligatorio? Bueno, nuevamente eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar expectantes de cuáles son los cambios que se quieren, ¿no es cierto?, realizar a la AFP y ajustes eventuales que la reforma considere. Claro, efectivamente. Tenemos otra pregunta relacionada con el dólar para Francisco. ¿Qué pasa con los actuales jubilados? ¿Nos afecta el alza del dólar? El alza del dólar, en el caso de las personas que están con sus ahorros y en el caso de los jubilados en algún fondo o en alguna renta vitalicia, el dólar no tiene grandes efectos. Lo que sí tiene grandes efectos es lo que pasa en el mercado de renta fija chileno, y lo que vimos el año pasado, que ese efecto puede ser bien negativo, pero más por eventos, no del dólar, sino que por eventos como fueron los retiros.
Entonces, yo diría que no hay un efecto negativo por lo que está ocurriendo en el dólar, pero sí hay que estar atentos de que al final hay que cuidar nuestro mercado de capitales y que la renta fija tenga un comportamiento normal. Ahí a lo mejor para complementar lo que dice Francisco, de cara a los fondos donde están normalmente los jubilados, que es el D y el E, la inflación sí ha generado un efecto positivo, porque lo explicó Francisco, principalmente los instrumentos de renta fija que tienen esos fondos están indexados a la inflación. Vale decir, recogen la inflación y eso ha hecho que esos fondos hayan rentado muy positivo durante el año. Así que en ese caso la inflación ha generado un retorno positivo. Sí, un buen dato, sobre todo considerando que hoy se dio a conocer el más reciente dato de IPC, que estuvo en 0,9%, exactamente. Nos han llegado muchas preguntas, las que no alcancemos a contestar las vamos a hacer, pero de manera directa con ustedes. Las personas de AFP Capital se van a poner en contacto directamente si es que no alcanzamos a contestar las preguntas, pero vamos a hacer el esfuerzo y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Y tenemos otra pregunta para Francisco. En caso de haber recesión mundial, ¿en qué fondos nos recomiendan estar los jubilados? Esto está muy en la línea de lo que comentaba Jaime antes. De todas maneras, en el fondo D o E, porque de alguna manera lo que ocurre generalmente en esos eventos es que las tasas de interés de largo plazo tienden a caer y en eso se generan ciertas rentabilidades positivas, los fondos de renta fija y en este caso el fondo D y E. Entonces yo diría que en un escenario como ese es positivo para resguardar el riesgo de la recesión estar en esos fondos, sobre todo a las personas que están ya jubiladas o cerca de jubilarse. Claro. Francisco, mencionábamos antes el tema de la inflación, mencionábamos cuál es el efecto en las carteras menos riesgosas. ¿Qué es lo que pasa con la inflación en los fondos más riesgosos? Bueno, el principal problema de la economía mundial hoy día es la inflación, ¿ya? El mundo salió de la pandemia y salió con mucho estímulo. El caso más evidente es Chile, ¿ya? Chile el año pasado fue de los países que más creció en el mundo, cerca de 12%. Es una cifra que no la observamos desde hace muchísimo 94. Tiempo. Entonces eso tiene que ver con un estímulo grande que se dio a la economía. El consumo creció del orden de 20%, y ese estímulo está muy explicado por los retiros y por las ayudas fiscales. Eso generó, además de en Chile, un problema grande de inflación que tiene hoy día el mercado preocupado por la potencial recesión. Entonces, el canal de transmisión de esta mayor inflación es la potencial recesión para los fondos A y B, que es hoy día donde hay más exposición a los mercados accionarios y que están expuestos a la actividad más sensible al tema del crecimiento económico. Sí. En ese contexto tenemos una pregunta sobre los productos de AFP Capital. Pedro Figueroa pregunta si hay alguna posibilidad de que la AFP cree una especie de cuenta de ahorro a plazo fijo para refugiarse con los ahorros en APB y cuenta 2, Jaime. Bueno, hoy día la AFP están reguladas por un artículo, ¿no es cierto?, el del decreto de ley 3500. Nosotros solo podemos hacer lo que el decreto nos permita y hoy día lo que podemos son gestionar los multifondos. Y dentro de los multifondos nosotros tenemos la cuenta 2, que es el espejo para cada uno de los multifondos. Vale decir, yo podría ahorrar en la cuenta 2 del fondo A, la cuenta 2 del fondo E, y ahí considerar aquellos que son claramente más conservadores en el caso de que quiera algo de renta fija. Y tal como lo comentó Francisco, en general lo que hemos visto es que los fondos y los multifondos siempre le han ganado a los depósitos a plazo, porque tienen ciertos componentes y donde hay un equipo que permanentemente está mirando dónde hay oportunidades de poder rentar más. Así es que creo que los 5 multifondos tienen alternativas como para poder, ¿no es cierto?, ahorrar a través de la cuenta 2. Claro. En el caso del ahorro obligatorio, siempre cuando hay incertidumbre, en general se observan cambios de fondo. Y hay una pregunta sobre esto. María Cerceda nos pregunta, ¿nos podemos cambiar de un fondo a otro? Jaime. Sí, no hay ningún problema. Hay limitaciones dependiendo de la edad en el tiempo, pero efectivamente lo que vemos es que cuando existe más incertidumbre, la gente tiende a moverse hacia fondos más conservadores y lo que hemos observado en el último tiempo. Pero
esa es la recomendación que hace la superintendencia, porque lo que hablábamos antes era justamente mantenerse en el fondo, ¿no? Sí, o sea, al final del día lo importante es que las personas tienen el fondo adecuado. No nos parece a nosotros esto de cambiarse el A al E o el E y tratar de adivinar el timing correcto. Al final lo más probable es que uno se equivoque, ¿ah? Porque los mercados son volátiles. Eventualmente uno pudiera, siendo joven, si está en el A, irse a algo un poquito más conservador al B, o si está en el D, siendo mayor, irse al E, pero no saltos discretos, porque al final vemos, ¿no?, como lo presentamos, que en el mediano plazo los mercados se recuperan y en consecuencia, si yo hice una pérdida en el A, y me cambio y el mercado se recupera, perdí la posibilidad, ¿no es cierto?, de capturar esa recomendación, y por eso creemos que las personas tienen que mantenerse en los fondos para lo cual están diseñados. Claro. Y respecto a lo que es el contexto económico global, una de las grandes preguntas también no solamente es la recesión en Chile, sino que también la recesión en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo tú el escenario, Francisco, pensando justamente que cerca de la mitad de los ahorros están invertidos en fondos afuera? Sí, lo primero, mencionar que están muy bien diversificados los multifondos. O sea, no solamente hay una posición importante en Estados Unidos, pero también hay otra en Asia y en particular en China. China en estos últimos mes y medio, 2 meses, ha tenido un buen comportamiento, a diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa, y eso hace que la diversificación funcione para momentos como el de hoy. En el caso de Estados Unidos, lo que estamos observando es más o menos bien claro. La Reserva Federal ya partió su retiro de estímulo, se espera que llegue a un nivel cercano al 3,5 de aquí a 12 meses de tasa de interés de política monetaria, además de otros retiros de estímulos que va a hacer. Eso el mercado ya lo tiene bien anticipado, el retiro de estímulos más veloz o más rápido de los últimos 50 años. Por lo tanto, ahí uno puede decir que la Reserva Federal está actuando con rapidez, y si ese retiro de estímulos cumple el objetivo deseado, que es bajar la inflación futura, vamos a tener efectivamente una recesión técnica en los próximos trimestres o meses, pero no necesariamente vamos a terminar en un escenario muy negativo para Estados Unidos. Si por otro lado la persistencia de la inflación es más alta y estas subidas de tasa de interés no alcanzaron a generar el impacto deseado, claro, ese escenario es más malo, pero no es nuestro escenario central. Si volvemos al tema de las políticas públicas, tenemos una pregunta para ti, Jaime, de Patricia Gómez. ¿Qué pasará con nosotros los pensionados con la nueva reforma en base a los dineros que tenemos y la herencia en caso de fallecer? Bueno, nuevamente lo que nosotros hemos visto y hemos escuchado hasta el momento, que el stock se va a mantener, ¿no es cierto?, bajo la administración de la AFP, pero nuevamente estamos a la expectativa de poder, ¿no es cierto?, entender, leer y recibir, al igual que todos, la reforma y finalmente cómo se vaya a regular esto. Claro, y esa ingresaría en agosto, según lo que tenemos entendido. Es lo que el gobierno ha anunciado, ¿no es cierto?, que durante el mes de agosto, así como anunció que iba a presentar la reforma tributaria durante el mes de junio, esperamos, ¿no es cierto?, también, tal como lo ha anunciado, que presente la reforma pensiones durante el mes de agosto. Claro. Y sobre la reforma tributaria, justamente, ¿hay algunos cambios en términos de las exenciones, por ejemplo, en lo que es la ganancia capital? ¿Tiene esto algún tipo de impacto en los multifondos, Francisco? O sea, la bolsa chilena ya viene muy castigada desde hace un buen periodo o tiempo. Las valorizaciones son muy bajas. Bueno, esto es un efecto que obviamente desincentiva un poco a invertir en la bolsa, porque ese era un beneficio que había, y obviamente un efecto negativo, pero ya con una bolsa que está bien castigada, lo que hemos observado es que el efecto no ha sido relevante. Entonces no deberíamos ver tampoco algún efecto en el futuro, si es que es aprobada. En términos de los precios de las acciones, potencialmente yo diría que no tanto. Perfecto. Y en términos de lo que es el crecimiento económico y los efectos que podría tener la reforma tributaria, ¿ven ahí algún tipo de impacto? O sea, lo complejo es hacer una reforma tributaria en el escenario del contexto actual. Yo creo que más o menos mirando lo que ha ocurrido con los precios del dólar, de las tasas de interés y de la bolsa, lo que es evidente es que la economía chilena está en un momento de fragilidad. Y la forma más simple de verlo es el tipo de cambio o el dólar o el peso chileno a un nivel cercano a 1.000. Eso quizás nadie se lo hubiera imaginado hace 2 años atrás o 3 años atrás,
y ya estamos ahí. Hay un desequilibrio grande en la economía chilena, producto del exceso de gasto, y esto ha generado una inflación que, como ya lo vimos y todo el mundo ya lo sabe, de 2,5%, que es algo muy doloroso, pero además tenemos un déficit en cuenta corriente cercano al 7,5%, que no lo observamos desde la crisis asiática, y ese desequilibrio es algo que nos pone más sensibles como país y como economía a lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Entonces, esta fragilidad que estamos viendo se está viendo día a día con los movimientos del tipo de cambio. Sí. Son las 12 del día ya con 36 minutos, ya estamos pronto a terminar este streaming número 31 de AFP Capital, pero te quería pedir a ti, Jaime, si pudieras darnos algunas palabras de cierre. Bueno, nuevamente en este esfuerzo que hacemos continuamente por poder tratar de explicar lo que está ocurriendo en el contexto, lo que está ocurriendo en los mercados y de tener esta mirada más de mediano plazo, nuestra idea es seguir, ¿no es cierto?, manteniendo la información, estando cerca, invitarlo a acercarse a poder ser asesorado en estos momentos, para lo cual disponemos, ¿no es cierto?, de distintos canales, así es que esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Jaime, por habernos acompañado, Francisco también por habernos acompañado en este capítulo número 31. Quisiera agradecerles también a cada uno de ustedes que se estuvo conectando a través de los medios amplificadores y también a través de los medios de AFP Capital. Esperamos que haya sido de utilidad lo que estuvimos conversando hoy y esperamos verlos en una próxima ocasión. Hasta entonces.